Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un contenido jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amor, de secretos y por supuesto, de nuestro amado Aatay Ulusoy. Sí, del mismísimo. ¿De qué va este vídeo? Pues vamos a desentrañar un misterio que ha rondado por ahí, las palabras secretas que, según algunas fuentes, enamoraron a Aatay Ulusoy. Sí, escucharon bien. Vamos a especular, a analizar, a echar un vistazo a entrevistas, declaraciones y todo lo que podamos encontrar para descubrir qué es lo que realmente cautivó el corazón de este ícono turco. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos con este chisme sabroso. Aatay Ulusoy, conocido por sus papeles en series como Medcezir, El secreto de Feria y Hakan, Guardián Imperial, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre con estilo y por supuesto, un rompecorazones. Su vida amorosa siempre ha sido un tema de interés público, y aunque él es bastante reservado con su vida privada, los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. Hemos escuchado sobre sus relaciones, sobre las mujeres que han pasado por su vida. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que realmente busca Aatay en una pareja? ¿Qué palabras, qué gestos, qué cualidades lo enamoran? Empecemos por lo básico, ¿qué sabemos de su personalidad? Aatay es conocido por ser una persona muy reservada. No le gusta exponer su vida personal, prefiere mantener la privacidad y centrarse en su trabajo. Esto, por supuesto, hace que cualquier información sobre sus relaciones sea más valiosa y codiciada. Es un hombre inteligente con un gran sentido del humor, y aparentemente con un gran corazón. Ahora adentrémonos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué palabras, frases o tipos de conversación podrían haber capturado la atención de Aatay? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero hablemos de la inteligencia ***. A Aatay se le ve como una persona culta con intereses variados. Ha demostrado un gran interés por el arte, la literatura, la filosofía y, en general, por el conocimiento. Por lo tanto, una mujer que pueda mantener una conversación interesante, que esté informada sobre diferentes temas, que tenga una mente despierta y que pueda debatir ideas de forma inteligente, definitivamente podría llamar su atención. No se trata solo de tener conocimiento enciclopédico, sino de la capacidad de analizar, de cuestionar, de reflexionar y de expresar ideas con claridad y coherencia. Las palabras que demuestren esa inteligencia, esa capacidad de análisis y esa curiosidad por el mundo serían clave. Imaginen una conversación donde se discuten los simbolismos en una obra de arte, se analizan las implicaciones éticas de un dilema moral o se debaten los efectos del cambio climático. Una persona que pueda participar activamente en estas discusiones, aportando ideas y perspectivas interesantes, sin duda capturaría su interés. Palabras como me he estado preguntando sobre, he leído un artículo fascinante sobre, me parece interesante que. O desde mi punto de vista. Serían solo el comienzo. La clave es demostrar una mente activa y una sed de conocimiento. Segundo, la autenticidad ***. A Aatay, como a cualquier persona, le gusta la gente genuina. Alguien que sea sincero, que se muestre tal y como es, sin pretensiones. La industria del entretenimiento puede estar llena de máscaras y falsas apariencias, por lo que la autenticidad se convierte en un rasgo aún más valioso. Las palabras que reflejen esa autenticidad, que expresen honestidad y transparencia, serían muy valiosas. No le interesan las máscaras, ni las personas que intentan ser alguien que no son. Buscamos una persona que no tema mostrar sus imperfecciones, que sea capaz de reírse de sí misma y que no se sienta obligada a encajar en ningún molde. Frases como soy tal como soy, no tengo miedo de ser vulnerable, me gusta la gente real, o lo que ves es lo que hay podrían resonar profundamente con él. La autenticidad se manifiesta en la forma en que una persona se expresa, en sus valores, en sus acciones y en la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Es la capacidad de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso significa ser diferente o desafiar las expectativas sociales. Tercero, el ***, humor ***. Aatay tiene un gran sentido del humor,
lo hemos podido ver en algunas entrevistas y en sus interacciones públicas. Así que una mujer que lo haga reír, que tenga un buen sentido del humor, que sea capaz de reírse de sí misma y de las situaciones, podría ser un gran atractivo. Las palabras divertidas, los chistes inteligentes, las ocurrencias espontáneas serían un plus. El humor es una herramienta poderosa para conectar con las personas, para romper barreras y para crear un ambiente relajado y agradable. No se trata de ser un comediante profesional, sino de tener la capacidad de ver el lado divertido de la vida, de ser ingenioso y de disfrutar de las bromas y las risas. Una persona con buen humor es capaz de aliviar la tensión, de romper el hielo y de hacer que los demás se sientan cómodos y felices. Frases como "eso me recuerda a", "me imagino que no puedo evitar reírme de", o simplemente una sonrisa contagiosa y una actitud positiva serían muy efectivas. Cuarto, la sensibilidad ***. Aunque es un hombre fuerte y seguro de sí mismo, Aatai también es una persona sensible. Por lo tanto, una mujer que sea comprensiva, que demuestre empatía, que sea capaz de escuchar y de entender sus emociones, podría conectar profundamente con él. Las palabras de apoyo, de cariño, de comprensión y de aliento serían muy importantes. La sensibilidad no es debilidad, sino una fortaleza que permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Es la capacidad de reconocer y comprender las emociones ajenas, de sentir compasión y de ofrecer consuelo y apoyo. Una persona sensible es capaz de ponerse en el lugar del otro, de entender sus necesidades y de ofrecer una palabra de aliento o un gesto de cariño en momentos de dificultad. Frases como "entiendo cómo te sientes", "estoy aquí para ti", "no estás solo" o "me importa lo que te pasa" podrían ser muy significativas. La sensibilidad se manifiesta en la forma en que una persona trata a los demás, en su capacidad de escuchar y de empatizar, y en su disposición a ofrecer apoyo y consuelo. Quinto, la independencia ***. Aatai es un hombre exitoso con una vida muy activa y exigente. Tiene su propia carrera, sus propios amigos y sus propios intereses. Por lo tanto, una mujer que sea independiente, que tenga sus propios intereses, que sea segura de sí misma y que no dependa emocionalmente de él, podría ser muy atractiva. Las palabras que demuestren esa independencia, esa seguridad, esa autonomía, serían muy valoradas. La independencia no significa ser egoísta o distante, sino tener una vida propia, metas personales y la capacidad de valerse por sí mismo. Una persona independiente es segura de sí misma, tiene confianza en sus propias capacidades y no necesita depender de nadie para sentirse completa. Frases como "tengo mis propios sueños y metas", "me encanta mi trabajo", "soy feliz con mi vida", o "valoro mi tiempo y espacio personal", podrían demostrar esa independencia. La independencia se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones propias, de perseguir metas personales y de no depender emocionalmente de nadie. Ahora, vamos a analizar algunas posibles palabras y frases que podrían haber conquistado a Aatai. Ojo, esto es pura especulación, pero es divertido pensar en ello, ¿verdad? ****me inspiras****, una frase que demuestra admiración y respeto por su trabajo y su persona. Esta frase no solo reconoce su talento y dedicación, sino que también expresa la influencia positiva que tiene en la vida de la persona que la dice. Implica que Aatai, a través de sus actuaciones, su estilo de vida o su forma de ser, ha motivado a la otra persona a perseguir sus propios sueños, a ser más valiente o a ver el mundo de una manera diferente. Es una frase que reconoce el impacto que tiene en los demás y que valora su capacidad de inspirar. Eres único ***, un cumplido que resalta su individualidad y originalidad. Aatai, como cualquier persona, aprecia ser reconocido por sus cualidades únicas. Esta frase es un cumplido directo que reconoce su individualidad, su originalidad y su capacidad de destacar entre la multitud. Implica que la persona que la dice valora su forma de ser, su personalidad y su manera de ver el mundo. Es una frase que le hace sentir especial y que celebra su singularidad. Me encanta tu sentido del humor, una forma de decirle que aprecia su personalidad divertida. El humor es un componente esencial en cualquier relación, y a Aatai, como hemos visto, le gusta reír y hacer reír. Esta frase reconoce y valora su capacidad para hacer reír, para ser ingenioso y para ver el lado divertido de la vida. Es una forma de decirle que aprecias su sentido del humor y que disfrutas de su compañía. ***, estoy aquí para ti ***,
una frase de apoyo y comprensión que transmite seguridad. Esta frase es un gesto de apoyo y comprensión que transmite seguridad y confianza. Le asegura que la persona que la dice estará a su lado en los buenos y en los malos momentos, que le escuchará, le apoyará y le ofrecerá consuelo. Es una frase que demuestra lealtad y compromiso. Asterisco 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 me siento feliz contigo asterisco asterisco, una expresión de alegría y complicidad que demuestra el buen rollo entre ambos. Esta frase es una expresión de alegría y complicidad que demuestra el buen rollo y la conexión emocional que existe entre ambas personas. Le hace saber que su compañía es valorada y que la persona que la dice se siente feliz y a gusto a su lado. Es una frase que celebra la conexión y la felicidad compartida. Asterisco 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 tienes una mente brillante asterisco asterisco, reconocimiento a su inteligencia y capacidad de análisis. Esta frase es un cumplido que reconoce y valora su inteligencia, su capacidad de análisis y su curiosidad por el mundo. Le hace saber que la persona que la dice admira su capacidad de pensar, de reflexionar y de comprender las cosas. Es una frase que celebra su inteligencia y su agudeza mental. Asterisco 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 me encanta que seas tú mismo asterisco asterisco, valorar su autenticidad y personalidad sin filtros. Esta frase es una forma de expresar que se valora su autenticidad y su personalidad sin filtros. Le hace saber que la persona que la dice lo acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y que admira su capacidad de ser fiel a sí mismo. Es una frase que celebra su autenticidad y su capacidad de ser genuino. Asterisco 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 me siento segura a tu lado, asterisco asterisco, transmitirle confianza y estabilidad emocional. Esta frase es una forma de expresar que se siente segura y protegida a su lado. Le hace saber que la persona que la dice confía en él, en su capacidad de protegerla y de ofrecerle estabilidad emocional. Es una frase que transmite confianza y que refuerza el vínculo emocional. Asterisco asterisco asterisco, no necesito nada más que tu compañía asterisco asterisco, una frase que destaca la importancia de la conexión emocional. Esta frase es una expresión de amor, aprecio y complicidad. Le hace saber que la persona que la dice valora su compañía por encima de cualquier otra cosa, que disfruta de su presencia y que se siente feliz a su lado. Es una frase que destaca la importancia de la conexión emocional y que celebra la intimidad. Asterisco 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 siempre te voy a apoyar asterisco asterisco, una declaración de compromiso y compañerismo. Esta frase es una declaración de compromiso y compañerismo que transmite seguridad, confianza y lealtad. Le asegura que la persona que la dice estará a su lado en los buenos y en los malos momentos, que le apoyará en sus decisiones y que le ayudará a alcanzar sus metas. Es una frase que refuerza el vínculo emocional y que celebra la complicidad. Estas son solo algunas ideas, por supuesto. La clave está en la sinceridad, en la autenticidad y en la conexión que se crea entre dos personas. No se trata de memorizar un guión, sino de expresar tus verdaderos sentimientos y de conectar con la otra persona a un nivel más profundo. La magia reside en la autenticidad y en la capacidad de ser uno mismo. ¿Y qué hay de las relaciones del pasado de Atai? ¿Qué podemos aprender de ellas? Analicemos un poco. Cada una de sus relaciones, tanto las que han sido públicas como las que se han mantenido en privado, nos dan pistas sobre lo que podría buscar en una pareja. Hemos visto que ha tenido relaciones con mujeres del mundo del espectáculo, pero también con mujeres ajenas a ese mundo. Esto sugiere que lo importante para él no es la fama o la profesión, sino la conexión personal. Sus relaciones pasadas, aunque no siempre públicas, nos permiten inferir algunos patrones y preferencias. Observamos una tendencia hacia mujeres que parecen ser independientes, seguras de sí mismas y que no dependen emocionalmente de él. Esto sugiere que valora la autonomía y la individualidad en una pareja. También se ha notado una preferencia por mujeres que parecen ser inteligentes, con intereses variados y que pueden mantener conversaciones interesantes. Esto refuerza la idea de que valora la conexión intelectual y la capacidad de compartir ideas y experiencias. Sin embargo, cada relación es única y personal, y no podemos generalizar. Lo importante es que Atai busca una conexión genuina y una pareja que le complemente y le haga feliz. A lo largo de los años, Atai ha demostrado ser una persona que valora la privacidad y la discreción. Por eso es difícil saber con certeza qué palabras o frases han enamorado a Atai.
Sin embargo, podemos inferir, a través de sus entrevistas, su comportamiento y las especulaciones, que busca una persona inteligente, auténtica, con sentido del humor, sensible e independiente. Su vida personal es un tesoro celosamente guardado, y es comprensible que no revele detalles íntimos sobre sus relaciones. Sin embargo, a través de sus apariciones públicas, sus entrevistas y las declaraciones de personas cercanas, podemos vislumbrar algunos rasgos y valores que son importantes para él. Busca una persona que sea inteligente, con quien pueda mantener conversaciones interesantes y que comparta sus inquietudes intelectuales. También valora la autenticidad, la honestidad y la capacidad de ser uno mismo sin pretensiones. Además, busca una pareja con sentido del humor, que le haga reír y que le ayude a ver el lado positivo de la vida. La sensibilidad y la empatía son también importantes, ya que le gusta estar rodeado de personas que se preocupen por él y que sean capaces de entender sus emociones. Finalmente, valora la independencia y la autonomía, ya que busca una pareja que tenga sus propios intereses y que no dependa emocionalmente de él. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto? Quizás no haya una fórmula mágica, ni unas palabras específicas que garanticen el amor. Quizás lo más importante sea la conexión emocional, la química, la complicidad y, sobre todo, el respeto y la admiración mutua. El amor es un misterio y cada relación es única y diferente. No existe una fórmula mágica que garantice el éxito, ni un conjunto de palabras que puedan conquistar el corazón de alguien. La clave reside en la conexión emocional, la química, la complicidad y, sobre todo, el respeto y la admiración mutua. La conexión emocional se basa en la empatía, la comprensión y la capacidad de compartir sentimientos y experiencias. La química es esa chispa que surge entre dos personas, esa atracción inexplicable que hace que se sientan atraídas la una por la otra. La complicidad es la capacidad de compartir momentos especiales, de tener secretos y de disfrutar de la compañía mutua. El respeto es el valor fundamental de cualquier relación, ya que implica aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y valorar sus opiniones y sentimientos. La admiración mutua es el reconocimiento y la valoración de las cualidades y logros de la otra persona. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que podríamos aprender de todo esto. ¿Qué podemos sacar de este análisis para nuestras propias vidas amorosas? Primero, la importancia de ser uno mismo ***. No intentes ser alguien que no eres para impresionar a nadie. La autenticidad es la clave para conectar de verdad con otra persona. La autenticidad es la base de cualquier relación saludable y duradera. Pretender ser alguien que no eres, para impresionar a alguien, es una estrategia que a la larga fracasa, ya que es imposible mantener una fachada de forma indefinida. Ser auténtico implica ser fiel a tus valores, a tus creencias y a tus emociones. Implica ser sincero, transparente y no tener miedo de mostrar tus imperfecciones. Cuando eres auténtico, atraes a personas que te aceptan y te quieren por lo que realmente eres. Además, la autenticidad te permite construir relaciones más profundas y significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Segundo, la importancia de la inteligencia y la comunicación ***. Aprende a expresar tus ideas, a debatir, a escuchar y a entender a los demás. La comunicación es fundamental en cualquier relación. La inteligencia y la comunicación son dos herramientas esenciales para construir y mantener relaciones saludables y duraderas. La inteligencia te permite comprender el mundo que te rodea, analizar situaciones y tomar decisiones informadas. La comunicación te permite expresar tus ideas, tus sentimientos y tus necesidades de forma clara y efectiva. Aprender a escuchar activamente, a empatizar con los demás y a resolver conflictos de forma constructiva son habilidades fundamentales para tener éxito en cualquier relación. Además, la inteligencia y la comunicación te permiten conectar con los demás a un nivel más profundo, compartir ideas y experiencias y construir una relación basada en el respeto y la confianza mutua. Tercero, la importancia del humor y la alegría ***. Ríe, diviértete y disfruta de la vida. La risa es contagiosa y es una excelente forma de conectar con los demás. El humor y la alegría son dos elementos esenciales para disfrutar de una vida plena, y para construir relaciones felices y duraderas. La risa es una herramienta poderosa para conectar con los demás, para aliviar el estrés y para crear un ambiente relajado y agradable. Aprender a reírte de ti mismo,
a ver el lado positivo de la vida y a disfrutar de los momentos cotidianos te ayudará a fortalecer tus relaciones y a construir una vida más feliz y satisfactoria. Además, el humor y la alegría te permiten conectar con los demás a un nivel más profundo, compartir momentos especiales y construir una relación basada en la complicidad y la diversión. Cuarto, la importancia de la empatía y la sensibilidad Aprende a ponerte en el lugar de los demás, a entender sus emociones y a ofrecerles apoyo. La empatía y la sensibilidad son dos cualidades esenciales para construir y mantener relaciones saludables y duraderas. La empatía te permite comprender las emociones de los demás, ponerte en su lugar y ver el mundo desde su perspectiva. La sensibilidad te permite reconocer y responder a las necesidades emocionales de los demás, ofreciendo apoyo, consuelo y comprensión. Aprender a escuchar activamente, a mostrar compasión y a ofrecer una palabra de aliento en momentos de dificultad son habilidades fundamentales para tener éxito en cualquier relación. Además, la empatía y la sensibilidad te permiten conectar con los demás a un nivel más profundo, compartir emociones y construir una relación basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Quinto, la importancia de la independencia y el respeto mutuo Ten tus propios intereses, tus propios amigos, y respeta la individualidad de la otra persona. La independencia y el respeto mutuo son dos pilares fundamentales para construir y mantener relaciones saludables y duraderas. La independencia te permite tener tus propios intereses, tus propios amigos y tus propios espacios personales. El respeto mutuo implica aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y valorar sus opiniones, sus sentimientos y sus decisiones. Aprender a respetar la individualidad del otro, a no intentar cambiarlo y a permitirle ser libre y auténtico son habilidades esenciales para tener éxito en cualquier relación. Además, la independencia y el respeto mutuo te permiten construir una relación basada en la confianza, la admiración y el apoyo mutuo. En definitiva, la clave para enamorar no está en las palabras secretas, sino en ser la mejor versión de ti mismo. Sé auténtico, sé inteligente, sé divertido, sé sensible y sé independiente. Y sobre todo, sé feliz. El amor es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. No se trata de encontrar la pareja perfecta, sino de convertirte en la mejor versión de ti mismo y de construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Sé auténtico, sé fiel a tus valores y a tus emociones. Sé inteligente, cultiva tu mente y busca el conocimiento. Sé divertido, ríe, diviértete y disfruta de la vida. Sé sensible, muestra empatía y ofrece apoyo a los demás. Sé independiente, ten tus propios intereses y respeta la individualidad de los demás. Y sobre todo, sé feliz, ama la vida y disfruta de cada momento. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre las palabras secretas que enamoraron a Atai Ulusoy. Hemos hablado de su personalidad, de sus relaciones, de las posibles palabras y frases que podrían haberle cautivado, y de las lecciones que podemos aprender. Recuerden que esto es pura especulación, pero es divertido imaginar y analizar todo esto, ¿verdad? Es importante recordar que este vídeo es una especulación y una exploración divertida. No existe una fórmula mágica para el amor ni una lista de palabras secretas que garanticen el éxito. El objetivo es entretener, analizar y reflexionar sobre los valores y las cualidades que podrían ser importantes para Atai Ulusoy, y por extensión, para cualquier persona que busque una relación significativa. Es importante ser conscientes de que cada persona es única y que el amor es un sentimiento complejo y subjetivo. Lo más importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo y buscar una conexión genuina con otra persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuáles son, para ustedes, las palabras o frases que podrían conquistar a Atai? ¿Qué opinan de mis especulaciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Además, me gustaría saber qué otros temas relacionados con Atai o con otros artistas turcos les interesaría que abordara en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.